Hubo un tiempo en que la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, también lucía tiaras, vaporosos vestidos de noche y peinados del estilo bouffant. Era la segunda en la línea de sucesión al trono, antes de que su hermano Constantino se casara. Su hermana Sofía, de la que había sido dama de honor, se había casado con el rey Juan Carlos en 1962 y había renunciado a su posición en la línea de sucesión. Su actividad pública aumentó entonces, la de Irene, lo que significó dejar a un lado sus conciertos de piano, porque era una gran pianista, y preocuparse de sus vestidos y de sus joyas. Tras perecer su padre el rey Pablo, Constantino fue proclamado rey en marzo del 64. En su boda, celebrada pocos meses después, actuó también como dama de honor de la novia, Ana María de Dinamarca. Los compromisos disminuyeron tras nacer la primera hija de Constantino, Alexia, en julio del 65. Irene lo sentía como un alivio. Aún así, en aquellos años brilló con especial fuerza en las bodas de la realeza europea, como la de Alexandra de Grecia. En la cena de gala, celebrada en el castillo de Windsor, la noche anterior llamó la atención con un diseño de Jean Diz. Irene era morena, delgada, de estatura no muy alta y de rasgos angulosos. Ocupó como cualquier joven princesa europea un lugar en la lista de jóvenes casaderas. Y no le faltaron pretendientes. Nunca. A la luz. Pero detrás de los muros del Palacio de la Zarzuela, detrás de esa inmensa vegetación, detrás de ese protocolo regio, se escondía una vida silenciosa, pero que tenía capítulos más fascinantes que de la mismísima Rosa de Guadalupe. Esa era Irene de Grecia y también de Dinamarca, la hoy ya difunta hermana menor de la reina Sofía, quien nunca se casó y nunca tuvo hijos. Así que más allá de la confidente de Sofía, de ese apoyo indudable que tuvo, ¿quién fue Irene? ¿Quién fue esa sombra? ¿Tuvo romances? ¿O estuvo alguna vez cerca del altar? Lo único que se sabe es que su vida amorosa no ha sido precisamente una página en blanco. Un día, una escritora llamada Eva Celada intentó abrir ese velo. Le pidió una entrevista a Irene, pero la respuesta fue clara: he estado enamorada, naturalmente, como cualquier mujer, pero no quiero contar ninguna historia de amor que he vivido y lo hago por discreción. Con eso dejaba callada a la escritora que quería hacerle el libro. Y es que quizá Irene nunca necesitó de casarse para sentirse plena, ni formar una familia tradicional para dejar huella. Su vida es ejemplo de lealtad, fortaleza y quizá de discreción. Y aunque sus romances nunca llegaron a pasar por el altar, sus amores ocultos o no, han sido parte esencial de su biografía, quiera o no quiera. Con ellos, la princesa Irene no solo ha tejido su propia historia, sino que enriqueció un silencio, la de toda una familia. Mis relaciones amorosas implican a terceras personas y no deseo perjudicar a nadie. Redundaba. Así que su negativa no fue una forma de evitar la pregunta, sino más bien una muestra de respeto hacia aquellos que formaron parte de su intimidad y que por elección o por circunstancias no ocuparon un lugar oficial a su lado. Sin embargo, el protocolo siempre decía que primero escogía a su madre. Así que Federica, la madre de Irene y también de Sofía, era literalmente la que escogía las parejas de sus hijas. Por eso, cuando se le acercó el príncipe Mauricio de Hesse, perteneciente a una de las casas más prestigiosas de la nobleza alemana, pero no tanto como ella, como Irene. Y eso a su madre no le gustó. Ese fue uno de los primeros pretendientes. Cuando tenía algo más de 20, apareció Michael de Orleans, conde de Braux, y miembro de la extinta familia real francesa. Sin embargo, de nuevo Federica dijo no me gusta, quizá condicionada por el altísimo listón
que había dejado Sofía al casarse con quien sería el rey de España, Juan Carlos, ya que había una cantidad de pretendientes hacia ella. Ya entrado en los 30 y tantos años, la prensa situaba a Irene muy próxima a Gonzalo de Borbón, un primo del rey Juan Carlos. Pero otra vez quedó en nada. Más tarde, se le vinculó sentimentalmente con Jesús Aguirre, intelectual español y posterior duque de Alba, tras su boda con Cayetana Fitz-James Stuart, la famosa duquesa de Alba. Y es que hay que dejar claro que las palabras de Irene a la escritora era discreción. Y total, porque nunca se confirmaron oficialmente esos romances, porque siempre fueron discretos, porque ella así lo quiso y así lo pidió. Los rumores confidencias de Palacio apuntaban a relaciones intensas y muy reales con estos tipos. Pero el hermetismo estaba. Primero el protocolo y después el amor. No obstante, sería Guido Brunner, un embajador alemán en Madrid, entre el 87 y el 92, quien más tiempo compartió con la princesa, quien pareció ganarse un espacio especial en su vida. ¿Por qué? Porque Brunner, además de diplomático de gran prestigio, tenía intereses culturales. Sabía de Grecia, sabía de arqueología y era un humanista muy afín a los principios de Irene. Se les veía compartir cafés, paseos y largas conversaciones. Pero el romance no prosperó del todo. Según algunas fuentes cercanas a la zarzuela, el rey Juan Carlos no aprobaba del todo la relación, y las presiones familiares pudieron influir en que la historia no llegara a buen puerto. Brunner pereció en Madrid. Así que la pregunta concluiría: ¿por qué nunca salieron adelante los noviazgos de Irene? Pues parece que fueron por dos cosas. La primera, que su madre, la reina Federica, nunca terminaba de aprobar a un pretendiente, ya que al casarse con un futuro rey, Sofía, su hermana mayor, Irene, la menor, también podía casarla con un heredero de una casa real reinante. O quizá ninguno estaba a su altura. Por eso su último enamoramiento sería con el intelectual Jesús Aguirre, un tipo que fue ex sacerdote, era escritor e intelectual. Fue director general de música en el 77, pero que sometió a un intenso cortejo a Irene. Se escribían y acudían juntos a conciertos, hasta que el rey Juan Carlos, según algunos historiadores, le advirtió que Irene era un jardín prohibido para él. Total, poco después Jesús Aguirre se casó con Cayetana Alba, tras 4 meses de relación, el 1 de marzo de 1978. Así que un poco decepcionada, si podemos resumir. En el 69 se fue a la India, junto con su madre Federica. Allá sufrió una total transformación personal tras enfrentar a la pobreza que vio allí. Vivió allí hasta 1974 y se habituó a utilizar saris, chaquetas de cuello recto y pantalones anchos, y prescindió totalmente de grandes joyas o de peinados de peluquería. Fue ese cambio paulatino, pero estremecedor. Lo cambió solo cuando se fue a vivir a España, junto a su hermana Sofía, para ser su confidente. Desde entonces vivió en España, cerca de su hermana, hasta que se fue de este mundo el 15 de enero del 2026, a los 83 años, en donde pasó sus últimos años, el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.